Buenos días. Ahora vamos a calcular derivadas de funciones trigonométricas, aplicando las fórmulas que ya habíamos aprendido en el tema previo. Entonces, lo que vamos a dar por hecho en este nuevo tema es precisamente que la derivada del seno es igual al coseno de x y que la derivada del coseno va a ser menos el seno de x. Digamos que justificación formal aparece en las notas que puse ahí en la actividad y viene más o menos directamente de los límites. Nosotros no vamos a probar ya nada de eso, solamente vamos a dar por hecho que la derivada de la función seno es igual a la función coseno y que la derivada de coseno va a ser menos seno. Luego vamos a recordar también estas identidades que tenemos aquí abajo, que la tangente pues es igual al seno de x entre el coseno, que la secante es 1 sobre coseno, que la cosecante de x es 1 sobre el seno, y además que la cotangente es coseno de x sobre el seno de x. Además de otra identidad que va a resultar muy importante, que tiene que ver con la definición de seno y coseno. Esta identidad, según recordamos, era que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x, esto es igual a 1, es igual a la unidad. Es una identidad muy importante que aparecía igual en las notas cuando definimos a la función coseno y a la función seno. Esta misma identidad la podemos nosotros también interpretar como, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí lo podemos poner de este lado. Si nosotros dividimos toda esta identidad que está aquí entre la función seno, lo que tendremos será lo siguiente. Vamos a tener que seno al cuadrado de x entre seno al cuadrado de x más 1 entre el seno al cuadrado de x es igual a 1 entre perdón, aquí no era 1, sino es coseno. Coseno al cuadrado de x es igual a 1 entre seno al cuadrado de x. Esta identidad pues ya simplificada, ya sabemos que seno entre seno nos va a dar 1, coseno entre seno lo tenemos aquí, es cotangente, así que va a ser más cotangente al cuadrado de x es igual a 1 sobre seno al cuadrado, que eso es cosecante al cuadrado de x. Y una identidad más que se desprende precisamente de estas es ahora dividiendo toda esta identidad entre coseno, así que lo hacemos seno cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x. Esto va a ser igual a 1 sobre el coseno al cuadrado de x. Y nuevamente aplicamos seno entre coseno, eso nos da tangente al cuadrado de x más 1 que es coseno entre coseno, y esto nos va a dar igual a secante cuadrada, que es lo que vamos a tener del lado derecho. Así que esas van a ser identidades que en algún momento vamos a ocupar nosotros, ¿no? Entonces tenemos estas tres identidades. En este caso va a ser cosecante aquí, cosecante, que es 1 sobre seno. Así que vamos a tener esta identidad, esta otra y la más importante, que es esta que tenemos aquí al principio. Bueno, entonces tenemos ya definida la derivada de seno, va a ser coseno, la derivada de coseno menos seno, y ahora vamos a calcular las derivadas de estas funciones que tenemos aquí en este punto, ¿no? Entonces vamos a ponerlos en una... Sí, vamos a calcular entonces la derivada de la tangente. Aquí vamos entonces, bueno, y para empezar, si y es igual a la tangente de x, así directamente no la podemos derivar, tenemos que aplicar la identidad, así que sabemos que esto es seno de x entre el coseno de x. Y entonces, una vez que tenemos esto, pues ya podremos nosotros calcular la derivada, porque conocemos una fórmula precisamente para el cálculo de un cociente, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que si tenemos a f dividido entre g y nosotros calculamos su derivada, pues la fórmula para hacerlo es f' por g menos g' por f, y todo dividido entre g cuadrada.
Así que es lo que haremos. Esta es nuestra fórmula y es la que vamos a aplicar. Bueno, aquí lo primero es identificar quién es f. Nos damos cuenta que f pues es igual a seno de x. Y luego g identificamos también. G es igual a coseno de x. Pero como nosotros hemos ya dicho antes, la derivada aquí ya... la derivada de la función seno va a ser igual a coseno de x, y la derivada de la función coseno, que va a ser g', eso es igual a menos el seno de x. Entonces nada más aquí hay que tener cuidado con ese menos, y una vez que tenemos eso pues ya podemos calcular nosotros la derivada, ¿no? Porque y' pues no es más que f es sobre g y esto derivada, ¿no? Bueno, entonces lo único que hay que hacer ahora es sustituir. Para empezar vamos a poner nosotros a f', ¿no? Pero vemos que f' pues nos dio coseno de x. Así que lo ponemos ahí. F' que es coseno de x por g, que en este caso nos dio coseno de x, ¿no? Es la que nosotros definimos como g. Y bueno, aquí un menos de la fórmula. El menos va aquí de la fórmula. Y ahora vamos con g'. Pero g' nos damos cuenta que es menos seno. Menos seno de x por la definición que habíamos dado. Y f' pues es... perdón, y f, que sería la otra función, en este caso es seno de x. Todo esto dividido entre g cuadrada, así que g cuadrada, pues como lo vemos es coseno, así que será coseno al cuadrado. Entonces acá está, estamos sustituyendo coseno al cuadrado de x. Bueno, coseno de x y elevado al cuadrado, que es notación, ¿verdad? Cuando tenemos el cuadrado lo podemos poner o bien afuera o adentro, ¿no? Coseno de x al cuadrado. ¿Sale? Entonces aquí lo que pusimos fue simplemente f', esto es g, esto es g', esto es f, y aquí tenemos a g cuadrada. Así que tenemos toda nuestra fórmula que estaba arriba. Bueno, pero esto lo podemos nosotros asociar porque vemos que son términos semejantes, así que podemos nosotros calcular. Bueno, ya coseno por coseno, eso nos va a dar coseno al cuadrado de x, y menos por menos, eso nos va a dar más. Seno por seno nos va a dar seno al cuadrado de x. Y todo esto dividido entre la función coseno al cuadrado de x. Así que tenemos aquí coseno cuadrado de x. Y una vez que tenemos esto, pues nos damos cuenta que el término que está arriba es la identidad que habíamos dicho nosotros en un principio, que era que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Así que es lo que tenemos arriba. Bueno, aquí en este caso, digamos que conmutado, ¿verdad? Entonces, pero esto es igual a 1 y abajo va a ser coseno cuadrado de x. Así que, y bueno, esto lo podemos representar todavía en términos de las identidades que teníamos antes. Esto dándonos cuenta que 1 pues es lo mismo que 1 al cuadrado, y esto es coseno al cuadrado de x. Y además que esto es 1 sobre coseno de x y todo elevado al cuadrado, ¿verdad? Por aquella propiedad que te decía que si tenemos a entre b a la n, esto es igual con a la n sobre b a la n. Entonces, como ambos están al cuadrado, los podemos poner al cuadrado, pero luego 1 sobre coseno es la secante. Así que vamos a poner secante de x al cuadrado, o lo que es lo mismo, secante cuadrada de x, como comúnmente se describe. Así que, bueno, pues hemos terminado. Aquí nuestra conclusión va a ser que la derivada con respecto de x de la función tangente de x, pues va a ser igual a la secante al cuadrado de x, ¿no? Y entonces esa es precisamente la derivada de esta función. Bueno, y aquí pues hay una se puede calcular utilizando esta misma analogía. Y aquí pues se queda de hecho en los ejercicios. Hay que probar lo mismo para la cotangente, ¿no? Es la derivada con respecto de x de la cotangente de x, ahora será menos la cosecante al cuadrado de x. El menos que aparece acá sale precisamente de que
la derivada de coseno es menos el seno y entonces pues pero se realiza análoga, ¿no? Es prácticamente lo mismo, lo único que va a surgir es un signo menos que va a afectar a los dos sumandos de arriba y entonces la podemos factorizar y pero al final nos queda precisamente prácticamente este mismo término. Bueno, vamos a hacer ahora la derivada de la secante para ver cómo manejar una función así. Entonces vamos acá, o mejor la de la cosecante para ver precisamente el efecto de la función, del valor negativo, ¿no? Del menos que aparece. Entonces lo vamos a hacer ahora y bueno, vamos acá. Entonces vamos a calcular ahora nosotros la derivada con respecto de x de la función cosecante de x. Esto que es igual, bueno, nuevamente vamos a ver aquí que en realidad lo que vamos a calcular es la derivada con respecto de x de cosecante, que habíamos quedado que era 1 sobre la función seno de x. Entonces tenemos esto. ¿Vale? Entonces tenemos ahí 1 entre el seno de x. Y bueno, con esto nuevamente vamos a calcular, bueno, si no, aquí tenemos otra vez la fórmula para no olvidarla, tenemos f entre g, derivada, pues ya sabemos que es f' por g menos f por g'. Nuevamente se alternan las derivadas con las funciones, ¿no? Entonces aquí abajo sobre g cuadrado. Y nuevamente identificamos quién es f. Bueno, aquí nos damos cuenta rápidamente de que f es igual a 1, es la constante 1, y g va a ser la función seno de x, ¿no? Así que calculamos las derivadas, f', eso es sencillo porque es una constante, su derivada es 0, y g', ahora la derivada de seno, quedamos que iba a ser el coseno de x directamente, ¿no? Y lo que hacemos es otra vez ordenar. Bueno, entonces si y es igual a la cosecante de x, vamos a calcular y'. Y' va a ser entonces f', que en este caso nos dio 0, por g. Bueno, ya ni siquiera había que poner g, pero la vamos a poner para no perder la fórmula. Menos f, ahora que en este caso es 1, por g', que en este caso es el coseno de x. Entonces tenemos ahí el coseno de x y todo esto dividido entre la función g, que es el seno de x, y todo esto pues elevado al cuadrado, como dice precisamente la fórmula. Aquí podemos nosotros ya simplificar un poco. 1 por coseno nos da coseno de x con el signo menos porque ahí hay un menos, y todo esto dividido entre el seno al cuadrado de x. Bueno, pero se puede simplificar un poquito más dándonos cuenta que el coseno de x lo dejamos arriba y abajo el seno de x por el seno de x, que esto nos daría el seno cuadrado. Una vez que tenemos esto, bueno, sin olvidar el menos, aquí está el menos, podemos nosotros separar esto puesto que es una multiplicación, así que podemos decir que esto es coseno entre el seno de x por 1 entre el seno de x. Así que vemos aquí que del lado izquierdo nos queda coseno entre seno, que eso quedamos que era cotangente de x, y 1 entre seno, que ya sabíamos que es la cosecante de x, por eso es lo que acabamos de calcular. Así que esta va a ser la derivada de la función cosecante, ¿no? Entonces esto es igual a la derivada con respecto de x de la función cosecante de x. De esa manera hemos calculado precisamente esa derivada. Y bueno, de manera análoga, ahora sí, como lo decía en el caso anterior, vamos a calcular si y ahora es igual a la secante de x. Es un ejercicio calcular que la derivada de la secante de x con respecto de x pues va a ser igual a ahora la tangente de x por la secante de x. Es prácticamente todo análogo. Lo único que va a aparecer es que ahora no va a aparecer el menos. El término que se va nos va a aparecer un más, porque al momento de derivar
el coseno, que es 1 sobre secante, nos va a dar un signo negativo que va a cancelar este signo negativo y todo va a quedar positivo. Así que se queda también como ejercicio. Y eso sería todo.